bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Ecoterrae. Es el sexto de esta línea que estamos realizando durante este año, un poquito comentando, pues bueno, algunos de los principales aspectos sobre nuestros servicios, nuestro, digamos, día a día desde la consultoría de sostenibilidad. Y en este caso vamos a tratar sobre los mercados de carbono voluntarios. Los mercados de carbono voluntarios se enmarcan en Ecoterrae dentro de la línea de negocio de activos ambientales, cadena de valor y energía. Y bueno, yo soy Javier Silva, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Hoy, como os digo, tendríamos un webinar en modo tertulia. Voy a presentar un poquito, primeramente, para los que no nos conozcáis o no conozcáis esta área de trabajo desde Ecoterrae, bueno, quiénes somos, de dónde venimos y qué venimos haciendo en esta línea. Y luego pasaremos a los contenidos por sí mismos del webinar, que la verdad que creemos que va a ser bastante interesante. Lo dividiremos en 3 bloques de preguntas, como digo, a modo tertulia con parte de nuestro equipo. Y hablaremos sobre los mercados de carbono, qué suponen, cómo se estructuran, etcétera. En el siguiente bloque nos centraremos en las soluciones basadas en la naturaleza, que están ahora pues en mucho auge, y qué tipo de estándares de certificación aplican. Y luego en el tercer bloque entenderemos un poquito cómo es nuestro proceso de implementación end-to-end y cómo pasamos de ese diseño, esa originación de la idea de proyecto a la emisión y comercialización del crédito. Con respecto a las preguntas, podéis hacer todo tipo de preguntas que queráis en el chat. Nosotros intentaremos al final de la presentación responderlas todas. Esperemos que podamos. Pues sin más, y como os digo, muchísimas gracias por asistir y comenzamos. Bueno, Ecoterrae, como os digo, llevamos más de 13 años contribuyendo al desarrollo sostenible de, sobre todo, empresas desde el punto de vista de la sostenibilidad corporativa. Somos un grupo actualmente de más de 25 consultores que estamos trabajando día a día en conseguir estos objetivos. Nos dedicamos sobre todo a la consultoría estratégica basada en, como decía, la sostenibilidad corporativa y el cambio climático. Me interesaba también pararnos en esta diapositiva, ya que, bueno, es posible que algunos no nos conozcáis por servicios concretos dentro de estas líneas, pero sí que me gustaba pues tener una visión general sobre estas líneas de negocio y, bueno, pues para que entendáis un poquito en qué tipo de proyectos trabajamos. Trabajamos en índices y certificados de sostenibilidad, donde asesoramos, pues ya llevamos más de 300 clientes en temas de todo lo que tenga que ver con medición de impacto y inventarios de GEI, sobre todo temas de huella de carbono, hídrica, huellas de productos, desarrollo de herramientas de gestión de emisiones, etcétera. También, por supuesto, planes de reducción y demás. Respecto a la consultoría ESG, pues acompañamos también en materia de reporting corporativo, en base a los diferentes GRIs, estándares, etcétera, lo que vaya aplicando y necesitando cada uno de nuestros clientes. Una línea también muy interesante dentro de nuestro portfolio es la de ciudades sostenibles, donde trabajamos sobre todo con entidades públicas o grandes corporaciones que requieren controlar sus riesgos en la cadena de valor. Pues hay proyectos como los PMCC o los PMUS, pues son los más característicos. Y luego la línea que nos ocupa hoy, que es la de, como decía, mercados de carbono, activos ambientales y energía, lo que buscamos es poner en valor esas reducciones y absorciones de gases de efecto invernadero a través de estos mercados. Trabajamos también en la parte de energía, en auditoría energética, CAES, y bueno, en definitiva buscamos, como decía, generar sistemas de incentivos para que estas medidas de mitigación pues, se lleven a cabo. Aquí quería ver también, o quería poner también esta diapositiva con algunos de nuestros clientes, que bueno, algunos mejor veis vuestro logo en la pantalla, pero bueno, para que veáis un poquito con qué tipo de clientes trabajamos. Ya sin más, paso a presentar al equipo que nos acompaña hoy. A ver, ya lo compartí, la cámara. Vale. Aquí se ve. Perfecto. Pues bueno, bienvenidos. Presento aquí a mi derecha a Javier Arenas, que nos acompaña desde hace algún tiempo en la línea. Aquí a mi izquierda Karina Ocampos y Mari Galán, que también son parte del equipo. Como os decía, pasaremos a modo tertulia en 3 bloques.
la idea un poquito es hacerlo, pues, dentro de lo que cabe lo más ameno posible, que muchas veces el navegar sobre estos mercados de carbono, tantos estándares, certificaciones, etcétera, pues se vuelve un poquito a veces tedioso y a veces pues realmente complejo, ¿vale? Y bueno, venimos un poquito a comentar estos principales aspectos e intentar dar cierta claridad en este tipo de mercado. Entonces, empezaremos un poquito explicando desde el principio, sin meternos muy en profundidad, pero bueno, qué es el mercado de carbono y cómo surge, ¿no? De dónde viene esta iniciativa. A lo mejor, Cari, nos quieres hablar un poco sobre eso. Perfecto. Bueno, primero que nada, hola, buenos días, gracias por tu participación. Creo que para poner un poquito en contexto lo que vamos a hablar hoy, como sería un poco interesante entender por qué existe un mercado para algo invisible como es el CO2, lo cual surge en la historia industrial. Anteriormente lo que pasaba era que el CO2 no se pagaba, entonces lo que pasaba era que las empresas contaminaban sin ningún tipo de límite, generando un efecto llamado externalidad negativa, que es donde el que sufre termina siendo la sociedad, pagando las consecuencias, y el planeta. Respecto a esto, lo que empieza a pasar es que en 1988 el IPCC, panel de la ONU, establece un consenso con miles de científicos determinando de que esto es un problema real y que hay que atacarlo, ¿no? En base a esto sigue evolucionando y aparece en 1997 el Protocolo de Kioto, que es el primer tratado entre países en donde se determina de que el carbono tiene un precio, entonces ya contaminar no va a ser gratis. Respecto a esto, lo que viene luego es el ETS. El ETS es un sistema de cap and trade en donde regula a partir de qué límite tenés que empezar a pagar. El que lidera es el de Europa, pero sabemos que también existen otros muy importantes a nivel mundial, como lo son California, como lo son, por ejemplo, hay regionales también de México, Querétaro, que está siendo muy resonado últimamente. Y luego de esto viene en el 2015 nuestro famoso Acuerdo de París, en donde lo que se hace es establecer directamente un objetivo climático, que son 1,5 grados que escuchamos constantemente en este rubro, en este mercado. En base a eso, lo que empieza a pasar ahí es que los países se empiezan a tomar sus propias medidas para tener como sus límites de reducciones y cada vez hacerlos menores, que son las famosas NDC que conocemos. Y por otro lado empieza a aparecer otra entidad que es el SBTI, que lo que hace es traducir estos mismos objetivos que tiene el Acuerdo de París de 1,5 grados, pero traducirlos a las empresas. Entonces, acá básicamente con lo que podemos cerrar es decir, empieza a través de científicos detectar que esto es un problema real. Luego Kioto le pone un precio al carbono y luego con París se establece un objetivo climático que es el que estamos todos contribuyendo para poder mitigar el cambio climático. Gracias, Karina. Muy interesante ver un poquito el desarrollo, la historia, ¿no? Vemos que va muy de la mano el desarrollo de los mercados de carbono, aunque ahora entraremos un poco en esa parte, sobre todo de la parte de mercado, con lo que es la ciencia alrededor del cambio climático, ¿no? Van un poco de la mano y, como tú dices, se identifica ese problema o ese reto que a nivel de sociedad y de civilización prácticamente estamos enfrentando y digamos que esto viene a dar una respuesta, sobre todo en materia de financiación, ¿no? Y hablaremos un poquito de eso también porque a veces es un poco antiintuitivo, ¿no? Es decir, bueno, un mercado va a poder dar salida a esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que confiar en que este mecanismo de financiación es efectivo y no es, digamos, otro modelo de negocio donde las empresas, aparte de contaminar, pueden incluso tener beneficios, ¿no? Si el diseño es efectivo. Yo creo que básicamente, respondiendo a tu respuesta, Javi, creo que también lo nombraste, lo que hace el mercado del carbono es tratar de darle una solución a este problema que estaba pasando, en donde tiene que tener un valor económico como cualquier materia prima, ¿no? Entonces, creo que la respuesta es que exactamente es todo lo contrario, es una cuestión sólida, es un mecanismo sólido para poder dar respuesta, primero a través de la ciencia, porque curiosamente hablamos de mercado, pero esto no nace desde los economistas, nace desde un problema científico,
para poder afrontar entre todos de manera global los objetivos que estamos teniendo. Claramente esto se ve reflejado como un criterio más económico, en donde dice lo que no se paga no se cuida. Sí, sí. Sí, se suele decir lo que no se mide no se puede mejorar, en este caso un poco lo que no te cuesta dinero no se suele mejorar. Exactamente. Entonces emitimos por doquier. Vale. Has tocado también antes en tu respuesta varios temas, ¿no? Has hablado de bueno, París, el IPCC, etcétera. Luego también has explicado ese tipo de respuesta, ¿no? Desde el punto de vista gubernamental, que sería, o has puesto el ejemplo del EU ETS, que bueno, es el sistema regulado por un poquito de referencia en este sentido, que es el que tenemos a nivel europeo. Y luego has tocado iniciativas privadas que vinculan más a las empresas, ¿no? Es como si fuera un efecto tractor, digamos, ¿no? Desde el gobierno, o sea, está a nivel, digamos, mundial, país, gubernamental, y luego también traccionar a esas empresas a que se vinculen a esto. Entonces, te pediría un poquito, a lo mejor, de clarificación, ¿no? Entre ese mercado regulado y ese mercado voluntario. En el sentido de, por ejemplo, ahora queremos hablar también de las soluciones basadas en la naturaleza. Esto es mercado regulado, mercado voluntario. Nos pasa mucho con clientes, ¿no? Que hablamos a lo mejor del mercado voluntario y dicen, sí, eso es lo que vale 80 euros la tonelada. No, eso es el regulado. Entonces, en este sentido, ¿qué diferencias hay, no? Y bueno, es interesante lo que decís, porque básicamente lo que encontramos aquí son dos mercados muy marcados. El primer mercado es el mercado regulado, que es obligado por ley, en donde las grandes empresas como energía o aviaciones tienen que pagar por sus emisiones. Y por otro lado está el mercado voluntario, que es básicamente en donde hoy estamos teniendo nuestros portfolios más grandes dentro de nuestra empresa, pero que es cuando una empresa toma una decisión estratégica con respecto a lo que son sus planes de sostenibilidad. En este mercado voluntario lo que pasa es que esa tonelada de CO2 empieza a ser certificada por estándares privados reconocidos, como los que más escuchamos nombrar, que pueden ser Verra, Gold Standard, o incluso también tenemos dentro de España un registro, el MITER, que también es de carácter voluntario, pero con un objetivo similar, que es el de certificar cuáles son los removals. Tal como contaste, es verdad que hay una brecha muy diferente con respecto a lo que es precios. Cuando hablamos de costes, muchas veces se nombran como una fluctuancia enorme de precios de carbono, donde sabemos que siempre los más caros, porque son los exigidos y porque también son súper rigurosos, son los regulados, en donde estamos hablando entre 50 a 70 euros una tonelada, pero después hablamos de los voluntarios, en donde generalmente los proyectos tipos están entre 15 y 50 euros la tonelada. Pero sí es verdad que hay excepciones, como por ejemplo removals de secuestro, como lo es Biochar, por ejemplo, en donde podemos encontrar créditos que rondan entre los 100 y los 150 euros. Pero bueno, justamente creo que lo que hoy intenta hacer el CRCF es tratar de ajustar esa brecha, levantando la calidad de los créditos para poder tener como un valor más homogéneo. Vale. Has tocado muchos temas allí, pero bueno, te agradezco esa respuesta. Yo creo que te queda claro, ¿no? Hay un mercado regulado que principalmente entiendo que aplica a diferentes sectores, sobre todo los sectores que más emiten, están normalmente más vinculados a esos sistemas regulados, donde se busca ese cap and trade, ¿no? Esa reducción continua. Y los proyectos voluntarios, pues digamos que las iniciativas son todas privadas, ¿no? Sería un poco por ahí. Perfecto. Y luego, bueno, para ya completar un poco la introducción, entender que un crédito de carbono es una tonelada de CO2 reducida o absorbida sobre una tecnología adicional. Pero es verdad que luego has tocado un tema, ¿no? Que es esa calidad o esa integridad. Bueno, has hablado de la CRCF, que trataremos ese tema un poco más adelante, pero has hablado de la integridad. Entonces, claro, hay diferentes estándares que entiendo que también tienen que ver con esa integridad y esa elegibilidad. Entonces, claro, estos estándares son estas iniciativas privadas que te dan las metodologías para generar los proyectos de carbono. Entonces, aprovechando que está aquí Mari, por ejemplo, que también es experta en este tipo de temas, con tantos estándares distintos, al público le puede sonar Verra, Gold Standard, Plan Vivo,
los nacionales, como los del MITER forestal. ¿Cómo una empresa que está empezando a navegar o que tiene una idea de proyecto puede saber en qué estándar elegir? Y ya cuando hablamos de integridad y de digamos, de reputación, de riesgos reputacionales, en cuál confiar también, ¿no? Pues es una interesante pregunta, Javi, gracias por hacerla. En primer lugar, la empresa no debería saber el tipo de estándar que va a necesitar y está bien que no lo sepa. A ver, antes de elegir el tipo de estándar en que una empresa debería estar, primero hacemos un análisis de perfectibilidad, tomando en cuenta cuál es el objetivo de la empresa y qué está establecido en su plan o en su plan de gestión de sostenibilidad. Entonces, partiendo, digamos, de ese análisis de perfectibilidad, nosotros, digamos que analizamos 5 criterios concretos que van a depender, pues, del tipo de proyecto, como ya mencionaron antes, ya sea forestal, ya sea agrícola. Entonces, a ver, en primer lugar, identificamos cuándo se inició la actividad o la fecha de inicio de la actividad. Para poner un ejemplo concreto, en proyectos de ALM, podríamos decir cuándo fue que se empezaron a implementar las primeras prácticas de carbon farming, por así decirlo. Otro criterio que tomamos en cuenta es el tipo de vegetación, ya que, como bien mencionaron, no es lo mismo un proyecto forestal con especies autóctonas a un proyecto que tenga, pues, especies mixtas o sistema agroforestal. Partiendo de esto, el otro criterio es, digamos, qué tipo de remoción se va a generar. Si va a ser biomasa subterránea, biomasa aérea o carbono orgánico del suelo, que es uno de los pools con los que más se trabaja y con los que más trabajamos aquí en Ecoterrae. Y luego también se puede incluir qué ODS específico se va a incluir. Estándares como Gold Standard toman en cuenta este criterio en su metodología. Entonces, dependiendo del ODS, pues se podría certificar. Ya luego, por último, pero no menos importante, en el caso de los proyectos forestales, tomaríamos en cuenta el aprovechamiento forestal. Digamos, ¿habrá aprovechamiento de madera, sí o no? Porque esto a largo plazo va a influir mucho en lo que va a ser la absorción del carbono en el suelo. Entonces, digamos que con estos estándares podemos orientarnos y elegir de manera precisa la metodología que se va a utilizar. Sí, que no hay digamos, una decisión absoluta de esto, ¿no? Y que es normal encontrar cierta incertidumbre, que pueden tener diferentes costes, dependiendo un poco del objetivo, de cómo se integra en la estrategia de sostenibilidad, que eso también es muy importante, de no aislar este tipo de proyectos del conjunto de la estrategia, ¿no? Tanto desde la cadena de valor hasta, bueno, de tus propios objetivos. Sí, que creo, Javi, que podríamos ahí complementar un poco con lo que dice Mari para tener en contexto que ella está nombrando aquí como un sector que es más o menos el que nos dedicamos nosotros aquí, que es el APOLU, en donde tenemos como 2 líneas muy marcadas que tienen que ver con reforestación y revegetación y prácticas en el uso del suelo. Cada una tiene metodologías diferentes y algunas caben en algunos estándares y otros no, pero sí remarcar que cuando hablamos de tonelada de CO2, no tenemos un precio fijo, sino que también se lo tenemos que atribuir al estándar en el que estamos certificados. Entonces, me parece una distinción interesante que no vale lo mismo una BCU que un crédito en Gold Standard, por ejemplo. Sí. Para dejarlo claro. Claro. Sí, hay diferentes criterios de calidad y también diferentes mercados asociados a los estándares, ¿no? A la hora de comercializar estos créditos. Eso desde el punto de vista de que una empresa se esté planteando a lo mejor implementar un proyecto de carbono, un proyecto de GEI, donde pues, identifican una oportunidad, como decía Mari, pues lo quieren integrar en su estrategia de sostenibilidad. Pero yo a veces me pongo también en el papel de nuestros clientes, de responsables de sostenibilidad, de empresas que también tienen ese tema con el net cero, ¿no? Es decir, cuándo reduzco, cuándo compenso y dentro de la compensación, lo que hablamos, que está utilizo, claro, hay que buscar también un balance económico, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, por ejemplo, Karina, ya que estabas con esa respuesta, ¿cuándo puede ser un buen momento o qué les diría a estos responsables que están pensando, oye, cómo diseño mi estrategia de net cero y cuándo debo de integrar créditos como parte de esa estrategia y bajo qué estándares, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero siempre es tener un plan de acción concreto, donde puedas tener por lo menos una cuantificación o un inventario de tus emisiones, que sepas distinguir muy bien cuáles son abatibles y cuáles son residuales, porque bien sabemos que los primeros principios son primero reducir, porque cuando empezamos al revés es cuando más riesgo corremos de tener un greenwashing.
que es algo que también escuchamos mucho, y recién cuando estamos con todas nuestras reducciones abatibles, empezar a trabajar en cómo compensar con algún proyecto que tengamos, ya sea o porque queremos salir a bolsa a comprar mercado, o porque nosotros desde nuestra propia empresa tenemos activos para poder generar también esos créditos. Es importante tenerlo en cuenta porque hoy por hoy hay como mucha presión dentro del mercado, ¿no? Primero porque, bueno, el CSRD ya te está obligando a miles de empresas medianas a tener que reportar. Por otro lado, también sabemos que las financiaciones hoy por hoy te exigen como que tengas por lo menos la mitigación de todos tus riesgos climáticos, y por otro lado, porque también escuchamos que hay como mucha narrativa desde las empresas de tener metas de llegar a net cero, ya sea en el 2050, en el 2040, entonces eso empieza a ser una presión tan grande en el mercado que es interesante empezar a ver, una vez que ya tenés identificadas tus emisiones, cuándo comenzar con un proyecto de carbono en el mercado voluntario. Vale, yo creo que bueno, o sea, es interesante, ¿no? Ver cuáles de mis emisiones son abatibles y cuáles no, y sobre todo, muchas veces, cómo a través de ese plan director que comentabas, cómo asignar recursos también a los proyectos de reducción y sin dejar de lado esa compensación. Has dicho también la posibilidad de las empresas de generar esos activos en su propia cadena de valor, o sea, o a través de sus propias posibilidades, ¿no? Esto es lo que, bueno, se suele comentar la diferencia entre offsetting y insetting, ¿no? Que a lo mejor también algunos de los participantes pues, tienen esa duda o conviene clarificarlo. Claro, más allá de definirlo, como decíamos, el offsetting es tirar créditos de un proyecto externo realizado por un tercero, y el insetting, digamos, que es involucrar a tu cadena de valor en esto. Más allá de definirlo, por ir avanzando un poquito. Claro, y te pregunto a ti, Javi, por ejemplo, que está muy calladito. De nuevo, ¿no? ¿Qué le dirías a un responsable de sostenibilidad? ¿Cuándo va a convenir más participar en proyectos ya realizados de terceros, o cuándo va a convenir más generar proyectos de insetting? Pues como decís vosotros dos, realmente tiene que ver con qué tipo de empresa tienes. Por ejemplo, si es una empresa agroalimentaria y quieres participar de tu cadena de valor, realmente tienes que involucrarte, y un ejercicio de hacer un insetting y de que crear un programa de carbono dentro de tu cadena de valor no solo reduce los riesgos, sino que también te permite interaccionar de una manera más resiliente con tu cadena de suministro, y también realmente generar una narrativa que no depende de un proyecto, por ejemplo, que igual está en otro continente o que no tiene ningún tipo de narrativa detrás, sino que realmente estás generando un proyecto que realmente tiene una experiencia real detrás y que realmente puede hacer que interacciones mejor y que realmente reduzcas tus riesgos. Bueno, yo entiendo que los dos tienen su valor, ¿no? Que igual también hay que pensar en diversificarlo, porque tengo un ejemplo, ¿no? Pues, no sé, la conservación de la Amazonía, por ejemplo, a lo mejor no forma parte de ninguna cadena de valor, pero bueno, forma parte de una cadena de valor muy importante, que es la regulación del clima a nivel mundial, que también a lo mejor a las empresas les interesa poder participar de eso. Entonces, buscar un poquito digamos, ese balance, ¿no? Y es verdad que es interesante, porque claro, no cualquier proyecto de insetting o de offsetting es válido, ¿no? O sea, también hay ciertos criterios que hacen que esta calidad es importante, ¿no? Para que no caer un poco en ese concepto de greenwashing que tanto daño reputacional en muchos de los casos puede hacer, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a esa perspectiva desde el punto de vista del cliente, por ejemplo, Karina, ¿qué le dirías a estas empresas que tienen ese miedo de participar en proyectos, o que el participar en proyectos les pueda llevar a un peligro reputacional? A ver, que si está bien planificado, y volvemos a lo que dijimos antes, ya están, por ejemplo, determinadas cuáles son tus emisiones abatibles y cuáles son residuales, ya ahí tenemos como un buen paso para evitar el greenwashing, porque el greenwashing básicamente es entrar al mercado y hacerlo mal, o sea, comentar o comunicar compromisos a los que no podés asumir por diferentes razones, ¿no? Es curioso porque esto ha generado un efecto contrario en el sistema, que es esto de el greenwashing, donde lo que está pasando es que la gente
o las empresas, mejor dicho, tienen miedo de comunicar lo que hacen por miedo a ser catalogados como greenwashing, ¿no? Entonces, lo que nosotros entendemos es que para esto, el término correcto sería esto de green trusting, y tener como 3 pilares fundamentales: trabajar con estándares robustos, tener un monitoreo robusto, por supuesto estar siempre verificado por un tercero, que eso el estándar mismo te lo da, y tener un plan de acción concreto para poder sacarlo adelante. Algún pequeño, un pequeño repaso de esta pequeña clase de inglés, ¿vale? Que sería, ese greenwashing es tener una estrategia de sostenibilidad que no es sólida, ¿no? El green hashing, que sería mantenerte calladito sobre estrategias de sostenibilidad, no sacarle ese valor comunicativo, y el green trusting es poder de verdad confiar en tu estrategia. Por lo tanto, digamos, hablar sobre ella pues, a boca llena prácticamente, ¿no? Y poder comunicarla y sacarle todo el jugo que puede tener. Nos pasamos ya, después de este bloque 1, donde hemos visto hemos estado comentando qué son estos mercados, qué es un crédito de carbono, cómo se certifica. Hemos visto esos 3 pilares, ¿no? Los estándares, los cuerpos de certificación y los desarrolladores. Hemos comentado un poco cómo se integra esto en estrategias de sostenibilidad, en estrategias de net cero. También sobre la calidad y la integridad. Nos centramos ahora un poco en las soluciones basadas en la naturaleza y esos estándares de certificación que permiten desarrollar proyectos de este tipo, ¿no? Últimamente está habiendo mucho interés por este tipo de proyectos. Nosotros trabajamos en estos proyectos, también en proyectos industriales, energéticos y de diferente tipo, pero sí que es verdad que últimamente notamos ese interés por parte tanto de los mercados como de los promotores en desarrollar este tipo de proyectos de manera sólida, ¿vale? Que también tienen sus retos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente entender que los proyectos basados en la naturaleza, pues sobre todo lo que comentaba antes, ¿no? Van a ser proyectos relacionados con la gestión del suelo, que es uno de los principales sumideros naturales de carbono, aunque hay muchos otros proyectos, ¿no? Desde manglares, carbono azul, donde también hemos participado en proyectos, etcétera. Pero bueno, para acotar un poco el tiempo de este webinar, que ya vemos que va corriendo, nos vamos a centrar en la gestión del suelo, sobre todo de explotaciones agrícolas y en las reforestaciones o renaturalizaciones, revegetaciones de espacios forestales degradados, ¿no? Para meternos un poquito ya en temas un poquito más controvertidos que puedan ser interesantes para la tertulia, hablando de reforestación, por ejemplo, veíamos, o a veces se han filtrado, ha habido noticias, ¿no? de proyectos que no han sido sólidos, que han inflado sus líneas bases o que fallan, ¿no? en su implementación. Entonces, Mari, por ejemplo, si un proyecto de reforestación donde se ha invertido, se ha registrado, se está monitoreando, ¿hay algún fallo, por ejemplo, relacionado con catástrofes naturales, con fallos de implementación de cualquier tipo? ¿Cuál es el riesgo? Ya, cuando hablamos un poquito ya de riesgo, no solamente reputacionales como antes, sino incluso económicos, es decir, ¿cuál es el riesgo de que esto ocurra? O sea, el crédito de carbono ya vendido desaparece, el inversor tiene que afrontar esto. Pues es una pregunta muy interesante, y dentro de los desarrolladores de proyectos, dentro de los proyectos que hacen, pues esta es una de las preguntas que más se generan y es uno de los principales, digamos, temores a los que se enfrentan. Y para responder la pregunta, pues sí, los estándares suelen tener lo que llamamos buffer pool o un fondo de reserva, que bueno, es básicamente un porcentaje de esos créditos que ellos van a generar o que ya generaron de cada proyecto. Depende del estándar, pero aproximadamente un promedio es entre el 10 o el 20%. Estos créditos se van a retener, digamos, en un fondo global que es obligatorio para todos los proyectos. Entonces, digamos, en el caso de que suceda una catástrofe, como tú mencionas, que principalmente acá a nivel nacional en España suelen ser, digamos, los incendios forestales, principalmente ahora en esta época que hacen pues mucho más calor, o alguna otra catástrofe, sequías o inundaciones. Entonces, al suceder una catástrofe, el estándar lo que hace es cancelar, digamos, los créditos de esta reserva o de este buffer pool, en lugar de cancelar los créditos del inversor como tal. Entonces, aquí digamos que ese miedo que tenía el desarrollador del proyecto al principio puede calmarse un poco, sabiendo que esos créditos que va a generar están asegurados bajo el estándar o el registro que se elija. Entonces, digamos que este riesgo sistémico ya está cubierto por el propio diseño financiero del estándar o el registro que se vaya a implementar. Sí, como podemos ver, hay complejidad en el desarrollo de estos proyectos. Si hablamos de reforestación, obviamente todos esos riesgos hay que
digamos, combatirlos o tenerlos en cuenta a la hora del mismo diseño del proyecto. Pero claro, ya cuando pasamos incluso, o pasamos a la agricultura, a la gestión del suelo, esta complejidad incluso que se incrementa, ¿no? Cuando hablamos de agricultura, hablamos de cambios de manejo, cambios de gestión. Claro, eso requiere de una inversión, requiere de una formación, requiere de bueno, una estructura que permita acompañar a la agricultura a esto. Javier, ¿realmente crees tú que compensa que el agricultor, digamos, se involucre con este tipo de proyectos por el retorno que luego va a tener de esa financiación de carbono? Pues justo por eso yo creo que mirar solo al carbono, mirar un proyecto de carbono solo desde la parte de cuántas remociones o qué cambio en el carbono hay, realmente es hacer un análisis bastante cojo y que realmente no permite ver la visión real, que es que obviamente el carbono financia el cambio económico y el cambio de tipo de práctica, pero realmente el resultado final es un suelo mucho más fértil, un suelo más resistente a cualquier tipo de riesgos. Entonces, observarlo solo desde la inversión inicial no permite quizás ver el objetivo final, que es permitir que en el fondo una granja o cualquier tipo de explotación agrícola realmente aumente su resiliencia frente al cambio climático, justo en una época en la cual ahora mismo estamos sufriendo olas de calor. Entonces, un suelo más fértil, un suelo más resiliente, permite que el coste económico al final, en el largo plazo, sea mucho menor. O sea, que hay que verlo desde el punto de vista de cómo que estos mercados te ayuden a cofinanciar o financiar la transición hacia prácticas de mitigación, que en el caso de la agricultura está muy conectada con la adaptación, ¿no? Y que también es fundamental mantener esta actividad pues, para todos esos beneficios asociados, que ahora ya me meto un poquito la cuñita, que también hablaremos ahora de ello, de por qué se valora más en el mercado estas soluciones basadas en la naturaleza y en parte por esos co-beneficios, ¿no? Volviendo un poco al tema forestal y hablando de lo que comentábamos antes, que hay diferentes estándares que te van a permitir realizar los mismos tipos de proyectos, entre comillas, ¿no? Ya hablábamos que, bueno, hay diferentes matices a esto, pero, bueno, un mismo tipo de proyecto, en este caso sería una reforestación. Por ejemplo, en España tenemos el estándar desarrollado por el MITER y, por ejemplo, hablábamos de la VM0047, que es una metodología de BERRA, de VCS, que también permite el desarrollo de este tipo de proyectos en España. Entrando un poquito en esto, Mari, hablábamos antes de que diferentes estándares tienen mayor acceso a mercado que otros, o que los mercados pueden ser diferentes a los que afecta. En principio, el mercado del MITER va a ser sobre todo más nacional y el mercado de BERRA, pues digamos que se orienta a un mercado más internacional. Claro, si optando por BERRA podemos acceder a un mercado mundial donde también puede haber compradores españoles, porque se siguen desarrollando proyectos en el MITER, no van todos por BERRA, un poco qué nos estamos perdiendo para poner este matiz aquí o entenderlo sobre el ejemplo concreto de comparar el estándar del MITER con esta VM0047. Pues, a ver, como venimos mencionando desde el inicio del webinar, todo va a depender de cuál es el objetivo de la empresa y qué está implicado en su sistema de gestión, en su gestión de sostenibilidad. Entonces, a ver, a nivel nacional, en promedio, digamos que para los proyectos forestales se tienen, digamos, entre unas 50 y 100 hectáreas. Como bien acabas de mencionar, BERRA, al ser un estándar internacional, diríamos que no vale la pena meter esa cantidad de hectáreas en un estándar que digamos que los costes asociados a auditoría, monitoreo van a ser muchísimo más altos que si, por ejemplo, registramos el proyecto a nivel nacional en un registro como es del MITER. Obviamente los costes bajarían muchísimo y también, como te mencioné al principio, dependiendo del objetivo del proyecto, se puede registrar a nivel nacional con el estándar o registro de MITER para costos que tienen que ver con monitoreo, auditoría y mejorar la rentabilidad. No es porque digamos que los créditos de BERRA o los créditos que se compren en Nueva York o en Tokio van a ser mucho mejores que los de nivel nacional, claro que no. Simplemente va a depender de la escala a la que se quiera pues llevar el proyecto. Entonces va a depender mucho de eso. Sí, eso es otro criterio clave, ¿no? Sí. A la hora de ver, oye, qué escala tenemos. Al final los costes de certificación y de emisión muchas veces son lo que son y si podemos diluirlos entre un mayor número de X, ¿no? De hectáreas, de
de árboles o lo que sea, pues mejor va a ser. Y en principio, claro, lo que estás comentando es que los proyectos de berra pues, van a ser más caros, por lo tanto requieren mayor escala. Pero claro, esto comentabas bueno, que no necesariamente puede afectar a la integridad, ¿no? Sabemos que en principio berra es uno de los estándares más íntegros del mercado voluntario, ¿no? Uno de los más cuotas al mercado tiene, donde más tipos de proyectos se pueden registrar y uno de los, digamos, decanos, ¿no? De los primeros que empezaron a desarrollar ese tipo de metodologías privadas. En este contexto también ha habido escándalos, ¿no? También ha habido temas de, oye, se han inflado las líneas bases, sobre todo a nivel forestal, temas de deforestación evitada. ¿Cómo hace, o cómo, en este caso, Karina, por ejemplo, cómo Berra permite que siga considerándose íntegro después de estos escándalos o de estos problemas que ha habido con ciertas de sus metodologías? A ver, Berra lo que hizo directamente fue dejar obsoletas sus metodologías antiguas sobre el tema de AFOLU específicamente, y generó nuevas metodologías como son la UM0045 o la 47, en donde lo que hace es utilizar otro tipo de trazabilidad de datos directamente satelitales, teniendo líneas bases dinámicas y mitigando como ese riesgo de poder inflar los créditos. Sí vale destacar que no significa que hoy por hoy una metodología simplemente utilice, por ejemplo, un monitoreo o una cuantificación con bases satelitales. También siguen trabajando con cuestiones de campo, pero lo que hacen es trabajar, es coexistir en una misma metodología. Muchas veces se utiliza la de campo quizás para comenzar a calibrar el satélite y empezar a educarlo, por así decirlo. Pero básicamente lo que ha hecho Berra es eso, tomar las mejores tecnologías más avanzadas para poder mitigar esos riesgos. Vemos que también, para que todavía añadir una capa de complejidad, muchas veces a qué estándares elegir, qué metodologías, etcétera, que además esto está en continua actualización, ¿no? De hecho, la UM0047, que es la que trabajamos aquí para proyectos de reforestación en Berra, creo que es de 2023 o 2024. Sí, los primeros proyectos se están empezando a desarrollar ahora, ¿no? Entonces, así es un poco también como ellos van, bueno, pues de la mano, como comentábamos al principio, del desarrollo científico, pues actualizando y permitiendo esa integridad. Sí que es verdad que el sector forestal ya está bastante maduro en este contexto. Ya, digamos que la tecnología por excelencia de captación de CO2 es un árbol, ¿no? Pero la agricultura es un sector también muy interesante en este aspecto, ya que, bueno, como sabéis, según las prácticas que se estén implementando, una explotación agrícola o el manejo de una explotación agrícola puede ser un emisor de gases de efecto invernadero o un sumidero, ¿no? Sobre todo centrándonos en el suelo, el carbono orgánico en suelo. Claro, esto digamos que lo vuelve más complejo todavía, ¿no? El medir esos flujos de carbono dinámicos en la explotación, está entrando, está saliendo, de fertilización. Por eso quizás ha tardado más en llegar, ¿no? Este tipo de tecnologías al mercado voluntario que el forestal. Yo sí que quiero directamente lanzar una pregunta, bueno, proponerte un tema, Javi, porque estamos hablando mucho últimamente de la CRC, ¿no? Que es el Carbon Regulation, el Carbon Farming europeo, que es una directiva que se está desarrollando desde hace ya bastantes años. Estamos siempre muy expectantes desde el mundo de la consultoría, todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad, del desarrollo de esto. Ya van saliendo conatos, ¿no? Ya está la parte de biochar, bueno, absorciones materiales, están preparando y está avanzando mucho la parte de carbon farming, la parte agrícola. Esto en principio viene a ser un marco, no viene a sustituir a Berra, ¿no? Viene a ser un marco de certificación donde se exige para que se homologuen estos estándares, ¿no? También está el tema de los Buyer Club, que lo veo también muy interesante, que son, bueno, grupos de empresas que pueden participar de ese mercado de manera, pues, trazable y transparente. Dentro de la CRCF suena muy bien, como a veces hablamos de los proyectos agrícolas, todo suena muy bien en el papel, pero luego hay que ver esa implementación, cómo se realiza. Esto igual, suena muy bien en el papel y luego puede generar más burocracia. ¿Cómo ves tú un poquito el desarrollo de esto? ¿Va a permitir que se democratice más ese acceso, que no haga falta programas tan grandes para el agricultor? ¿Cómo lo interpretas tú, Javier?
Pues realmente creo que, como toda regulación europea, realmente viene con sus pros y con sus contras. Creo que la CRPF al final realmente va a limpiar un poco el mercado de estos créditos antiguos, quizás que tenían menos calidad y que podían realmente ser quizás preocupantes a la hora de interaccionar con ellos, pero realmente la CRPF va a establecer un marco que va a permitir que los nuevos proyectos que salgan vayan a ser proyectos de calidad. Sí, yo la verdad que coincido contigo, no sé si tú Claro que por ahí. sí. Luego también el tema forestal y agrícola, como decía, lo dejamos entrever un poco antes. La clave de todos estos proyectos, por lo que están tan en boga, es por el tema de los co-beneficios, ¿no? Pero claro, de nuevo, nos ponemos en el lugar de un responsable de sostenibilidad y siendo pragmático, ¿realmente este tipo de proyectos a día de hoy pueden de verdad demostrar estos co-beneficios? ¿Se está poniendo el hincapié en demostrar estos beneficios como para soportar el coste extra que puedan tener estos créditos con respecto a créditos, por ejemplo, basados en proyectos energéticos o con costes de implementación más bajos? Yo creo que sí, claramente. O sea, los co-beneficios son muy interesantes porque pueden aumentar el valor de tu crédito. También hay que tener en cuenta que hoy por hoy los estándares y los co-beneficios son monitoreados al igual que el carbono, ¿verdad? O sea, no es que uno simplemente dice yo tengo un co-beneficio en el agua o doy trabajo y nadie me certifica. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando un proyecto tiene co-beneficios, generalmente está alineado más a estándares como son Gold Standard. Pero sí, claro que yo creo que todo el mercado se está yendo a que cada vez sea más amplio esa gama de co-beneficios y que esté alineada con las ODS también, ¿no? Lo más posible. Todo eso también ya nos mete en un tema que es posible que le suene también a alguno de los participantes. Vamos a intentar ir un poco más rapidito para que haya tiempo para vuestras preguntas, disculpadnos, es que nos gustan estos temas y nos enrollamos. Entonces, bueno, pasamos a un tema también que les puede sonar, ¿no? Que es ese MMRV, ¿no? Esos sistemas de medición, monitoreo, reporte y verificación. Se introducen también estos co-beneficios. Bueno, explícanos si quieres un poco, Javi, qué significa esto así en general. Sabemos que es una de las principales barreras tecnológicas para desarrollar proyectos basados en la naturaleza, quizá también de costes. Todo esto, ¿qué supone? Supone que una empresa tiene que desarrollar un software, que tiene que poner sensores en el terreno y bueno, ¿dónde quedan también esos co-beneficios, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que para este MRV o Monitoring, Reporting and Verification, ese modelo, ese sistema que se implementa realmente siempre viene con una tecnología y con unas barreras implementadas. Entonces, nosotros desde Ecoterrae y muchos promotores realmente lo que hacen es quizás quitar esa barrera o que nosotros captemos esa parte de los problemas de implementación tecnológica. Entonces, yo creo que quizás lo más importante es ver que SMRV está integrado tanto tecnológicamente con el expertise o con el conocimiento que se tiene de un estándar y que permite que la tecnología, que realmente hace su buena tarea de recopilar todos los datos y de permitir esa escalabilidad, se confecciona junto al conocimiento que realmente se tiene de los estándares para realmente hacer una concoctación que realmente permite crear un proyecto de carbono que sea muy resiliente y que realmente se pueda escalar y que pueda reducir los costes no solo para los desarrolladores como para también los agricultores. Creo que has tocado un tema interesante también que suele salir también cuando tenemos este tipo de reuniones con la parte agrícola, ¿no? Que es la trazabilidad y la gestión de datos, ¿no? Esto va a ser clave para todo lo que es cuantificación, ese monitoreo, reporte, verificación, la parte, digamos, tecnológica, incluyendo pues, desde satélites hasta una gestión de datos digamos que llevada a través de blockchain, etcétera, se centran en esa trazabilidad. Pero claro, muchas veces está esa doble vara de medir. Es decir, bueno, trazabilidad, gestión de datos, hasta qué punto, ¿no?, un agricultor puede perder su independencia a la hora de tomar decisiones estratégicas sobre su gestión debido a estos incentivos de carbono. ¿Tú lo ves de esa manera? ¿Que se puede llegar a perder esa independencia? Pues
La verdad que veo que el objetivo de un proyecto de carbono es realmente que el agricultor nunca pierda esa independencia. O sea, realmente un agricultor tiene su tierra, tiene sus prácticas, entonces realmente un proyecto de carbono lo único que quiere es acompañar y ser como esa adición a realmente las prácticas que ya se están haciendo. Se puede intentar mejorar las prácticas, se puede llevar un seguimiento de esos datos, pero realmente el objetivo es que ese agricultor sea realmente el actor que da pie a ese cambio y a esa mejora para el desarrollo de un crédito de carbono incluso de las remociones que realmente lleva consecuente. Claro, supongo que, claro, todo eso tiene mucho que ver con cómo se ha diseñado el programa, cómo diseñar el programa. Así que me gustaría, ahora ya empezando este bloque 3, en el bloque 2, pues, como habéis visto, pues hemos hablado de estándares, de las soluciones basadas en la naturaleza, de los diferentes criterios de calidad, co-beneficios, etcétera. Por cierto, encantado de responder a cualquier pregunta que os esté surgiendo por el chat, ya queda poquito. Y bueno, hablando un poquito de que la importancia de que esa permanencia de las actividades se mantenga, de que se mitiguen los riesgos, por ejemplo, naturales, en materia de reforestación y de otros tipos. Hablamos también de riesgos financieros, eligiendo el estándar, etcétera. Entendamos un poquito por qué es importante o necesario diseñar bien este tipo de proyectos, ¿no? Cómo se construye un proyecto de crédito de carbono verificable, trazable y sobre todo con alta integridad desde Ecoterra, ¿no? ¿Cómo lo planteamos? Entonces, por ejemplo, Karina, ¿cuál crees que debe ser, por ya hacer un poquito de recopilación desde el webinar, cuál es el primer paso que habría que dar para convertir una idea, digamos, o un concepto, o una medida de mitigación que sea identificado, que es aplicable? ¿Cuál es el primer paso para transformar esto en un proyecto de crédito de carbono? Bueno, voy a contar un poco desde cómo trabajamos nosotros dentro de la empresa, ¿no? Nosotros, una vez que tenemos el contacto con el cliente porque tiene algún interés o porque quizás tiene una curiosidad de si su proyecto puede o no puede ser válido para entrar en este sistema, lo que hacemos es armar un PIN donde recolectamos absolutamente toda la data necesaria que necesitamos para poder entender qué potencial tiene ese proyecto. Y también, y no menor, entender cuál es el objetivo que tiene el cliente con ese proyecto. Si quiere compensar sus propias emisiones, si quiere salir al mercado o, bueno, tenemos claro que el concepto principal de un proyecto de carbono es cuando esa práctica o esa actividad no podría ser viable sin el financiamiento de carbono, ¿no? Entonces eso también es algo que nosotros lo vemos desde el inicio con la recolección de estos datos y una vez que analizamos eso, hacemos una prefactibilidad de cuál es el estándar que más le conviene, teniendo en cuenta también la relación costo, porque como bien dijimos, entrar en mercados globales quizás tiene una impronta un poco más alta en cuanto a costes, pero que si estamos hablando de un proyecto, un GRUT, por ejemplo, que piensa expandirse muchas hectáreas más, bueno, quizás puede valer la pena. Entonces, resumiendo, sería primero recolectar esa data y hacer una prefactibilidad para entregarle al cliente, desde nuestro punto de vista, cuál sería su mejor opción y, por supuesto, si es que tu proyecto es válido para ser proyecto de carbono, ¿no? Has tocado temas interesantes, ver cuál es esa actividad, qué estándares le aplican, esa viabilidad metodológica, también la parte financiera. Claro, esto entendemos que no puede salir más caro el collar que el perro, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que también contar con una consultora puede ayudar a esto, ¿no, Mari? Que cómo nosotros planteamos esa reducción de costes, porque el coste-beneficio, por ejemplo, de una tecnología de MRV que sea robusta, porque si no, estábamos hablando antes, ¿no? Problemas en la actividad de mercado, problemas en el desarrollo y diseño del proyecto, que sea robusta, pero a la vez coste eficiente, ¿no? Vale, pues a ver, en este caso, como mencionaba Javi, hacemos, digamos, una mezcla para que tanto el monitoreo satelital, que bueno, es como, digamos, la parte tecnológica, como las prácticas de campo, como son el muestreo manual, puedan, digamos, coexistir y no que una sea más importante que la otra o que se bloqueen entre sí, sino unir tanto la parte tecnológica como la parte práctica que ya conocemos, que son esos muestreos de suelo, para poder armar, digamos, ese muñeco, ese análisis de perfectibilidad y que pues ambas
apoyados con la ciencia, ambas cosas que nos planteamos, tanto satelital como muestreos de campo, pues sean, digamos, la base para poder armar ese diseño de proyecto y poder entregar al cliente y tener, digamos, poder diseñar esa metodología que estamos buscando. Vale, entonces estamos hablando de que, primero, que hay una coherencia entre las herramientas utilizadas, ¿no? Correcto. Y con el diseño de proyectos. Entonces, se adapta ese MRV a cada actividad, a cada cliente, a cada contexto, para buscar ese mejor equilibrio, ¿no? entre coste y robustez. Javi, así rápidamente, también entender que nosotros este proceso lo hacemos completo, ¿no? Empezamos desde ese diseño, ayuda en la implementación, desarrollo de la documentación asociada, que sea necesario de cara al estándar, etcétera, y luego acompañamiento de la auditoría, ¿no? ¿Cómo afecta todas estas fases previas a la hora de superar o no superar esa auditoría, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Pues realmente lo que nosotros hemos observado con todos los proyectos de carbono que realmente tenemos y todos los promotores que están en este webinar lo pueden entender, es que realmente lo más importante es que exista consistencia, trazabilidad y realmente un control de calidad. Es decir, la consistencia tiene que realmente ese PDD, o sea, ese proyecto tiene que mostrar la misma historia, tanto en los datos como en la narrativa, como en la propia validación, en el propio muestreo en campo, es decir, que la realidad lo muestre. Luego la trazabilidad es que todos esos datos se puedan observar y se pueda hacer una concatenación de dónde se observan y cómo se observan. Y luego realmente un control de calidad, es decir, que esos datos realmente sean de calidad. Si no existe calidad y no existe esa trazabilidad y por lo tanto una consistencia en la realidad del proyecto, entonces deja de tener sentido y quizás no pueda pasar esa auditoría. Entonces, desde nuestro punto de vista, esos son los 3 puntos claves que realmente a la hora de desarrollar los proyectos de carbono tenemos en cuenta siempre desde el principio. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo creo que con esto un poco de haber entendido tanto el contexto, la realidad actual y futura, hemos hablado pues, de estrategias como el SBTI, donde esas estrategias de net cero, CRCF, de los proyectos sobre todo basados en la naturaleza más característicos o que hemos seleccionado para este webinar, que es la reforestación y la agricultura, que como os decía, hay muchos más. Pasábamos a preguntas y respuestas. Veo que de momento nadie se ha animado por el chat a hacer una pregunta. Espero que haya quedado todo claro. Y bueno, de todas maneras, agradeceros mucho la asistencia. Creemos que este tipo de webinar en modo tertulia viene muy bien, tanto para conocer un poquito más del equipo, cómo solemos trabajar y idealmente poder tener un entorno más dinámico, sobre todo para el tema de respuestas, etcétera. De todas maneras, os animamos a que cualquier pregunta que haya podido quedarse en el tintero o que venga con el tiempo, os acerquéis a nosotros, ya sea individualmente por LinkedIn o por otras vías o por email. Ahora haremos un email de revisión un poco de este webinar. Y bueno, no sé si por vuestra parte queréis comentar algo más o hacer alguna última aportación o pregunta. Yo creo que está todo bastante claro y hemos podido también dar con los puntos claves de... Y sumarme al comentario de Javi, que estamos disponibles aquí para cualquier duda. Cualquier duda siempre es interesante y también nosotros vamos aprendiendo día a día porque este es un mercado muy dinámico en lo que te levantas mañana y las cosas cambiaron. Así que, nada, creo que es un trabajo conjunto entre el cliente, nosotros y todos los actores que involucran este sector. Bueno, y nada, agradecer a todos. Cualquier duda o pregunta, como ya mencionó Javier, pues por el chat o por correo electrónico. Y estamos a vuestra disposición. Quedaros atentos también a las redes de Ecoterrae para el próximo webinar, que será sobre Climate Proofing, un tipo de servicio muy interesante y que está ahora muy en auge. Desde nuestra línea también estaremos preparando nuevos webinars, podemos hablar de temas de ISCC o profundizar en aspectos, digamos, no hacer certificaciones, temas de CAE y ISCC, por ejemplo, se me ocurre que también están teniendo mucho interés, o si vosotros mismos también queréis proponer algunos temas profundizar sobre estos temas o generar más contenido acerca de los mercados de carbono, encantados también de recibir vuestras sugerencias. Así que nada, sin más nos despedimos y espero que paséis un buen lunes. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Saludos.